El Toyota AE86 Trueno. Una leyenda, un icono. Esto no es solo un coche, es un fenómeno. El AE86, también conocido como el Hachi-Roku en Japón, que significa 86, ocupa un lugar especial en los corazones de los entusiastas del motor de todo el mundo. Su diseño atemporal y su rendimiento emocionante han cautivado a generaciones. Hoy nos adentramos en la historia, los mitos y las leyendas que rodean a este icono automovilístico. Descubriremos los secretos que hacen que el AE86 sea tan único. Desde sus humildes comienzos hasta su estatus legendario, lo exploraremos todo. Tanto si eres un aficionado experimentado, como si eres nuevo en el mundo del JM, prepárate para un viaje salvaje. El AE86 no era solo apariencia, era una máquina de rendimiento. Ligero, ágil y con un motor que rugía, era el sueño de cualquier conductor. Nos adentraremos en las especificaciones del motor, la manejabilidad y la potencia bruta que hicieron de este coche una leyenda tanto en la calle como en la pista. Abróchate el cinturón. Estamos a punto de liberar a la bestia. Corría el año 1983. Japón estaba en auge. La tecnología avanzaba a un ritmo increíble. En medio de este torbellino de innovación, Toyota lanzó un coche que se convertiría en leyenda, el AE86. El AE86 no era un supercoche. No fue diseñado para ser un símbolo de estatus. Era un coupé simple y ligero, construido para la diversión. Pero poco sabía Toyota que había creado algo realmente especial. El AE86 fue el último de su clase. Un Corolla de tracción trasera con un motor atmosférico de altas revoluciones. Era el sueño de un purista. Un coche de conductor en una era cada vez más dominada por la tracción delantera y los turbocompresores. Bajo el capó, el AE86 albergaba un potente motor de 4 cilindros y 1,6 litros, con nombre en código 4AGE. Este no era un 4 cilindros cualquiera. A este motor le encantaba ser revolucionado, cantando una hermosa sinfonía mecánica hasta sus 7.800 RPM de línea roja. Producía unos modestos 128 caballos de fuerza. Pero la magia del AE86 no residía en la fuerza bruta. Era la forma en que entregaba esa potencia. El motor era sensible, ansioso por complacer, haciendo de cada conducción una experiencia atractiva. Junto con un chasis ligero y una distribución del peso casi perfecta, el AE86 era una delicia para tomar curvas. Bailaba en las curvas con una gracia sin esfuerzo, respondiendo a las indicaciones del conductor con una precisión telepática. Derrapando hacia la historia, comienza el legado del AE86. El AE86 se ganó rápidamente la reputación de ser un matagigantes, tanto en la calle como en la pista. Su ágil manejo y su chasis predecible lo convirtieron en el favorito de los corredores aficionados y los conductores profesionales por igual. Pero fue en el mundo del drifting donde el AE86 cimentó realmente su estatus legendario. La configuración de tracción trasera, combinada con el motor sensible y el chasis equilibrado, lo convirtieron en la herramienta perfecta para dominar el arte del caos controlado. La leyenda del drifting Keiichi Tsuchiya, conocido como el rey del drift, pilotó el AE86 en innumerables exhibiciones y competiciones, mostrando su increíble potencial de derrape e inspirando a toda una generación de drifters. Guerrero ligero, el arma secreta del AE86. El AE86 no se basaba en la fuerza bruta, se basaba en la agilidad. Los ingenieros de Toyota entendieron la importancia del peso, o mejor dicho, de la falta de él. Recortaron kilos meticulosamente siempre que fue posible. ¿El resultado? Un peso en vacío de poco más de 900 kilos. Eso es más ligero que muchos coches compactos modernos. Esta construcción ligera fue clave para el increíble rendimiento del AE86. Permitía al coche acelerar rápidamente, frenar con eficacia y cambiar de dirección a la velocidad del rayo. Era un verdadero coche de conductor, donde cada acción se traducía directamente en una reacción. El AE86
demostró que no se necesita un motor enorme para divertirse. A veces, menos es más. Y en el caso del AI-86, menos peso equivalía a más sonrisas por litro. Icono de la cultura pop, el AI-86 conquista el mundo. La influencia del AI-86 no se limitó al circuito. Conquistó el mundo, convirtiéndose en un icono de la cultura pop, gracias en parte a su papel protagonista en la legendaria serie de manga y anime, Initial D. La historia de Takumi Fujiwara, un repartidor de tofu que se convierte en una leyenda del drifting con el AI-86 de su padre, cautivó la imaginación de millones de personas en todo el mundo. La serie mostraba la increíble manejabilidad y las capacidades de drifting del AI-86, consolidando aún más su estatus como clásico de culto. Initial D presentó el AI-86 a toda una nueva generación, inspirando a innumerables fans a ponerse al volante de esta máquina legendaria. El AI-86 se convirtió en sinónimo de drifting, su imagen plasmada en pósters, camisetas y portadas de videojuegos. Trascendió sus raíces automovilísticas, convirtiéndose en un símbolo de la cultura juvenil, la rebelión y la búsqueda de la velocidad. Sección 3. Más que una máquina de drift, la versatilidad del AI-86. Aunque el AI-86 sea más conocido por su destreza en el drifting, era una máquina sorprendentemente versátil. Disponible tanto en versión coupé, el Trueno, como en versión hatchback, el Corolla GTS, el AI-86 atraía a una amplia gama de conductores. Era asequible, fiable y divertido de conducir, lo que lo convertía en un excelente coche para el día a día. Su tamaño compacto lo hacía fácil de maniobrar por las calles de la ciudad, mientras que su configuración de tracción trasera proporcionaba una experiencia de conducción más atractiva que la mayoría de los demás coches de su clase. El AI-86 también demostró ser un arma capaz en la pista. Su diseño ligero y su manejo preciso lo convirtieron en un formidable competidor en las carreras de turismos y en los rallies. La versatilidad del AI-86 era parte de su encanto. Era un coche que podía hacerlo todo, y hacerlo bien. Era un verdadero todoterreno, que se sentía como en casa tanto en la pista como en la calle, o incluso entregando tofu por un sinuoso puerto de montaña. Sección 1. El corazón de un león. Diseccionando el motor Four AG. Hablemos del motor, el corazón de la bestia, el Four AG. Este no era un motor cualquiera, era una obra maestra de la ingeniería. Este 4 cilindros de 1,6 litros y aspiración natural era un gritón de altas revoluciones. A esta cosa le encantaba que la apretaran. Los ingenieros de Toyota estaban obsesionados con la eficiencia. Sabían que un motor ligero significaba un coche más ligero. Así que crearon el Four AG con un bloque de hierro fundido y una culata de aluminio. Fuerte, pero ligero. Pero la verdadera magia estaba en la culata. Doble árbol de levas en cabeza, 4 válvulas por cilindro y un sistema de distribución variable. Esto era algo muy avanzado para la época. Este motor podía respirar. Y vaya si respiraba. Producía alrededor de 128 caballos de fuerza en su forma más potente. No es una cifra enorme, se podría pensar. Pero recuerda que este coche era ligero. Esa relación peso-potencia era la clave del rendimiento del AI-86. Sección 2. Una dieta equilibrada. Chasis, suspensión y manejo. El AI-86 no se basaba solo en un motor potente, se basaba en el equilibrio. El chasis era una obra de arte. Motor delantero, tracción trasera. La receta perfecta para el disfrute de la conducción. Toyota utilizó acero de alta resistencia para mantener el peso bajo sin sacrificar la rigidez. La suspensión estaba ajustada para el manejo. Amortiguadores McPherson, independientes delante, y un eje rígido con muelles helicoidales detrás. Esta configuración permitía al AI-86 seguir siendo increíblemente predecible y controlable, incluso cuando se le llevaba al límite. La dirección era precisa y sensible, proporcionando una excelente respuesta al conductor. El AI-86 cobraba vida en tus manos. Respondía a cada uno de tus movimientos, haciéndote sentir conectado a la carretera de una manera que pocos coches pueden igualar. Este era un coche de conductor, puro y simple.
Sección 3. Los números no mienten. Especificaciones y cifras de rendimiento. Así que, vamos a los números. El AE86 podía acelerar de 0 a 100 km por hora en unos 8 segundos. No es nada del otro mundo para los estándares actuales. Pero este coche no se basaba en la velocidad en línea recta. Se basaba en las sensaciones que te transmitía, la forma en que bailaba en las curvas, la forma en que respondía a cada uno de tus movimientos. La velocidad máxima era de unos 190 km por hora. De nuevo, no se trata de la velocidad en sí misma. Pero estas cifras no cuentan toda la historia. El AE86 era más que la suma de sus partes. Era una sensación, una experiencia, una leyenda. Y a veces los números no le hacen justicia. El AE86 no fue un éxito comercial masivo. No fue diseñado para serlo. Era un coche de nicho, un coche de conductor. Toyota vendió alrededor de 11.000 unidades del AE86 Trueno Coupé. La versión hatchback, el Corolla GTS, se vendió mejor. Era más práctico, más asequible. Pero aún así, el AE86 no volaba de los concesionarios como otros modelos de Toyota. Pero eso no importaba. El AE86 no se basaba en las cifras de ventas. Se basaba en la pasión, en el placer de conducir, y conectó con un grupo central de entusiastas. Eran conductores que apreciaban la pureza de su diseño, el equilibrio. La respuesta, el AE86, era un coche que te hacía sentir vivo. Puede que el AE86 no haya sido un campeón de ventas, pero fue un matagigantes en la pista. Su diseño ligero y su ágil manejo lo convirtieron en un formidable competidor en varias disciplinas del automovilismo. Destacó en las carreras de turismos. El AE86 solía competir por encima de su categoría, enfrentándose a rivales más potentes, y a menudo ganando. Era un testimonio del equilibrio inherente al coche y de su destreza en el manejo. Pero fue en el mundo del drifting donde el AE86 realmente dejó su huella. Se convirtió en el arma preferida de la leyenda del drifting Keiichi Tsuchiya, quien demostró el increíble potencial de derrape del coche. Las hazañas de Tsuchiya, junto con la popularidad del anime inicial D, cimentaron el estatus del AE86 como icono del drifting. Inspiró a una generación de drifters y ayudó a popularizar este deporte en todo el mundo. El AE86 demostró que no se necesitan 1000 caballos de fuerza para divertirse. Se trataba de habilidad, precisión y mucho estilo. El Toyota AE86 Trueno. Una leyenda construida sobre la simplicidad. No era el coche más potente de su época, ni el más avanzado tecnológicamente. Pero cautivó los corazones de los entusiastas como pocos coches lo han hecho. Era un coche de conductor, puro y simple. El AE86 demostró que no se necesitan 1000 caballos de fuerza para divertirse. Se trataba del placer de conducir, la conexión entre el coche y el conductor, la sensación de tener el control absoluto. Era un coche que recompensaba la habilidad y la precisión. Un coche que podía bailar en las curvas y dibujar una sonrisa en tu rostro. El legado del AE86 no se construyó sobre cifras o estadísticas. Se construyó sobre recuerdos, sobre la pasión, sobre el puro placer de conducir. Era un coche que inspiró a una generación y su influencia aún se puede sentir hoy en día. El Toyota AE86 Trueno puede ser un producto de los años 80, pero su atractivo es atemporal. Sigue siendo un icono muy buscado, con precios que se han disparado en los últimos años para los ejemplares bien conservados. ¿Por qué el AE86 sigue resonando entre los entusiastas de hoy en día? Tal vez sea el factor nostalgia. Un recordatorio de una época más sencilla en la que los coches eran más analógicos, más atractivos, o tal vez sea la pureza de su diseño. Un coupé de motor delantero y tracción trasera, con un motor atmosférico de altas revoluciones y una caja de cambios manual. Es una receta que nunca pasa de moda. Sea cual sea la razón, el AE86 Trueno sigue siendo una leyenda. Un símbolo de la pureza de la conducción, de la simplicidad automovilística y del vínculo perdurable entre el coche y el conductor. El Toyota AE
86 Trueno. Una leyenda que nunca morirá.